Hola, hola, mi nombre es Joana Caterina Bermúdez, soy estudiante de Ingeniería Industrial en el CEA del Bordo Cauca. Aquí está mi documento de identificación. Y el día de hoy nos corresponde estudiar conceptos básicos sobre dispositivos semiconductores. Vamos a empezar a conocer ciertos conceptos que son importantes para comprender esta temática. Vamos a empezar. Muy bien. ¿Qué es periodo, frecuencia, fase y amplitud de una señal? Resulta que en nuestro medio nosotros estamos eh, abarcados por diferentes tipos de señales. En el caso de la física electrónica nos corresponde estudiar la corriente continua y la corriente alterna. La corriente alterna, pues son electrones que circulan siempre en el mismo sentido y se utiliza esta corriente sobre todo en la parte de las telecomunicaciones, la televisión, el internet y ese tipo de ejemplos. La corriente alterna tiene señales no periódicas y señales periódicas. Las no periódicas pues son señales acústicas, por ejemplo las que se puede emitir a través de un micrófono, donde no existe un patrón que se repita. Y las señales periódicas, como su nombre lo indica, es un pequeño intervalo de señal denominado periodo que se va repitiendo a lo largo del tiempo. Con estos conceptos ya podemos identificar lo que aparece aquí en nuestras gráficas. Entonces, la corriente alterna viene dada a través de ondas y esas ondas pues tienen determinadas partecitas que vamos a identificar. La primera es que es la amplitud. La amplitud es el valor instantáneo de una señal en cualquier momento. En la corriente de amplitud de una señal está en función del tiempo. El otro concepto de la parte de las corrientes es el periodo. ¿Qué es un periodo? Es un intervalo de señal que se va a repetir a lo largo del tiempo. La frecuencia se define como el número de veces por segundo que se repite en el intervalo expresado en ciclos por segundo o hertz, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Y la fase es una medida de la posición relativa en el tiempo del periodo en una señal. Entonces aquí podemos ver cuáles son los diferentes conceptos que estamos ampliando. Sigamos a nuestro segundo concepto fundamental, el valor medio eficaz o RMS. ¿Qué es eso? Bueno, muy bien. El valor medio de una tensión o corriente alterna es una medida aritmética de todos los valores instantáneos de una corriente medidos en cierto intervalo de tiempo. Entonces, en una corriente sinusoidal, el valor medio durante un periodo de tiempo es cero, nulo. Y en una corriente sinusoidal, el valor eficaz, que es diferente, está dado por una ecuación, que es la ecuación que tenemos acá. Es dado el valor pico dividido entre la raíz cuadrada de 2. Entonces aquí podemos ver el valor medio, que sería como la mitad de nuestra corriente alterna, y el valor eficaz estaría dado como la parte más elevada de nuestra corriente. Entonces aquí podemos identificar cómo las podemos obtener a través de estas dos ecuaciones. Pasemos a nuestro tercer concepto, que es una zona Zener de un diodo. No es importante conocer primero qué es un diodo. Entonces, un diodo es un dispositivo semiconductor simple. Bueno, ¿y qué es un dispositivo semiconductor simple? Pues es un elemento que conduce parcialmente la electricidad. Por ejemplo, tenemos metales como el silicio, el germanio y el carbono, que son los que más se usan en la industria eléctrica. Pero el silicio es el que mayor se usa en la mayoría de los dispositivos que nosotros manejamos. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado Silicon Valley, que es una multinacional que saca muchísimos o trabaja mucho con dispositivos eléctricos y precisamente es una empresa que está fundamentada en sacarle mayor provecho a este tipo de metales. Muy bien. El diodo se obtiene de la unión de dos materiales, un material semiconductor tipo P y un material semiconductor tipo N. Cuando estos dos materiales se juntan, entonces allí se forma la zona Zener de un diodo o zona de ruptura, pero no puede funcionar con él. Es decir, con el Zener sí se puede trabajar en esta zona. La potencia máxima que resiste la zona de ruptura se produce el efecto avalancha o efecto Zener. Eso es lo que permite o lo que hace es que la corriente suba bruscamente. Esa es la zona Zener. Tenemos aquí la ecuación Px igual a Bz por Lz, entonces tenemos que para poder conocer la zona Zener, pues tengo que conocer el voltaje multiplicado por la corriente que lo circula.
¿Qué es una corriente de fuga inversa? Muy bien, entonces le estamos con la parte del diodo, ¿no? Entonces el diodo decíamos que tenía una zona P y una zona N. Entonces es importante conocer que los metales, y como fue los que estamos hablando, los metales en general de la tabla periódica, pues están compuestos por átomos. Esos son conceptos pues, que hemos visto desde el colegio. Esos átomos tienen unas cargas eléctricas positivas, negativas y neutras. Entonces, aquí nos interesa la parte de los electrones. Cuando un electrón de una zona pasa al otro metal, pues empieza a ocupar ciertos espaciecitos que ese metal pues tenía libres. Entonces ahí se produce, perdón, la corriente de fuga inversa. Entonces se debe a que los portadores minoritarios de la corriente en ambas partes del diodo, el lado N, mientras que los portadores mayoritarios serían los electrones libres, es decir, se saltan de un lado a otro. Entonces ahí se produce como tal la corriente. Eso es súper importante que lo podamos conocer. Aquí tenemos nuestra fórmula para poder conocerla. Muy bien. Aquí está la gráfica de cómo saltan los patrones de un metal a otro. Muy bien, vamos a conocer también, o la pregunta que nos dejan en el taller es, ¿cuál es el papel de la banda de valencia en los materiales semiconductores? Bien, la definición dice, son estados energéticos de los electrones que ocupan la última capa del átomo. Por eso, si ellos están suficientemente separados, los electrones de la banda de valencia interactúan entre sí. Si ocurre lo contrario, los átomos se agrupan formando moléculas o redes cristalinas. Aquí tenemos ejemplo de cómo se comportan los átomos en diferentes tipos de materiales. Entonces, si tenemos un átomo, los átomos tienen su núcleo y alrededor del núcleo pues, van a haber una serie de banditas. Esas banditas pues están ocupadas por electrones. Cuando hay una fusión o podemos unir dos metales, entonces lo que pasa es que los átomos de la última banda saltan al otro metal si es que lo necesitan. Eso pues depende de conceptos que se tienen que ver pues en física general. Entonces si es así, va a permitir o la banda de valencia permite que se fusionen o que pase corriente, por decirlo así, en ese tipo de material. Muy bien, este ha sido pues nuestra exposición con respecto a materiales semiconductores. Muchísimas gracias.